Gracias, presidente, compañeras y compañeros diputados. Yo no puedo dejar de lamentar la atmósfera en la que estamos discutiendo esta importante minuta el día de hoy. Y lo digo de manera responsable porque el clima de violencia que se está generando en las afueras de este recinto y en el país es responsabilidad de todos. Si alguien quiere buscar y señalar culpables, que se vea en el espejo. El país está sumido en un grave problema y esta reforma lo que está haciendo es polarizar las posiciones, porque no hemos logrado como país resolver muchas cosas, pero fundamentalmente el tema de la desigualdad. Hay afuera muchas protestas legítimas y son muchas las organizaciones que están afuera de este recinto manifestándose de distintas maneras. Algunas, de manera reprobable, lo están haciendo de modo violento. Muchas otras lo están haciendo de modo pacífico y legítimo. Pero lo que no hemos entendido aquí es que hay muchas cosas de esta reforma que se están diciendo y que no estamos escuchando. Y eso es lamentable para todas las instituciones públicas, empezando por este Congreso. Hoy incluso hay una diputada que tiene muchas horas tratando de entrar al recinto legislativo y que está embarazada y que no tiene condiciones para estar aquí. Y eso es lamentable. Yo preparé un discurso diciendo: despierten diputados y diputadas de Jalisco, pero ya vi que se levantaron temprano y que el día de hoy lo que hicieron pues fue madrugar en este recinto legislativo y quieren madrugarle al país. Lo decía porque las grandes decisiones nacionales están pasando, desde mi perspectiva, por un letargo, porque muchos aquí están anestesiados por la comodidad de su mayoría parlamentaria, recibiendo órdenes, mientras sus partidos y su presidente en la Ciudad de México deciden cómo empeñar y cómo hundir al país. El problema de Pemex no es y nunca ha sido su régimen de propiedad. El problema ha sido precisamente las administraciones ineptas y corruptas de priistas y panistas que fueron incapaces de darle el rumbo correcto, que se dedicaron a saquearla y que vieron en los hidrocarburos una simple fuente de ingresos y no un verdadero elemento de seguridad nacional y de interés público, y mucho menos una plataforma de desarrollo económico propiedad de la nación. El error histórico de quebrar a Pemex lo cometieron quienes hoy se empeñan en reformarlo. La reforma estructural más importante y trascendental en la historia de la Constitución mexicana la convirtieron, no ustedes o muchos de los de aquí que están dormidos recibiendo órdenes, sino sus jefes, en una simple entrega y transacción de bienes nacionales. Aquí no hay reformismo, aquí hay una burda convergencia de intereses económicos. Hay una ceguera colosal y una renuncia patética a impulsar el desarrollo económico de México. Es cierto, el régimen actual de Pemex es insostenible, pero la supuesta reforma energética no ataca, ni por casualidad, la parte medular. La reforma energética nunca debió ser lo que es el día de hoy, una burda coincidencia de intereses económicos, una simple privatización sin visión de futuro. Con esta reforma, la soberanía nacional residirá en contratos con empresas privadas y no en el interés nacional. ¿Cuál es la apuesta de esta supuesta reforma energética si no apunta hacia una verdadera modernización del sector energético y mucho menos hacia un verdadero crecimiento económico del país? Las reformas de Estado no pueden orientarse a debilitar el Estado, no pueden significar reducir el peso del interés público por encima de los intereses económicos. Este remedo de reforma que ustedes van, muchos de ustedes, a avalar el día de hoy por órdenes del presidente, representa la renuncia a defender los intereses públicos y representa la sumisión a los intereses privados de unos cuantos políticos que pasarán
a la historia de México como los irresponsables que desmantelaron los pilares que construyeron esta nación. Su voto también, lamentablemente, representa la desmemoria, el olvido del desenlace que han tenido las privatizaciones priistas, que no han sido otra cosa más que la construcción, mediante redes de complicidad, de más monopolios, duopolios insaciables y, peor aún, muchos de ellos improductivos para este país. Con esta reforma que no genera contrapesos, que no regula, que no moderniza, que no combate la corrupción en el sector energético, se tendrá el peor desenlace de la historia de las privatizaciones de este país. Una necesaria reforma energética pasaba por acabar con la corrupción que ni las administraciones priistas ni panistas fueron capaces de erradicar. Pasaba por cambiar el régimen fiscal de Pemex para darle autonomía, fortaleza y potencial. Y pasaba principalmente por generar equilibrios institucionales y regulaciones apropiadas para dotar de eficiencia a la empresa pública y generar condiciones de desarrollo y modernización en el sector energético. La modernización del sector energético pasaba por establecer una verdadera regulación, por una apertura con equilibrios y supervisión, por una limpieza de las empresas públicas para meter a la cárcel a los corruptos. Pasaba por invertir, por dejar de saquear a Pemex y por nunca ceder la rectoría del Estado sobre los hidrocarburos, el subsuelo y nuestros recursos. Una batalla que tanto costó y que tanto representa para la historia de México. La modernización no es vender, es invertir. La modernización no es el entreguismo, es la competitividad. La modernización del sector energético no es la persecución de intereses económicos particulares, es convertir a los hidrocarburos en una palanca del desarrollo nacional. Con esta reforma, simple y sencillamente, no hay modernización. Con esta reforma hay simulación, hay irresponsabilidad y hay determinaciones insultantes para muchos, quizá la mayoría de los mexicanos. ¿En qué beneficia a los mexicanos esta reforma? ¿Vamos a tener precios competitivos? ¿Va a bajar el precio de la gasolina? ¿Van a dejar de incrementar su precio cada mes? ¿Vamos a dejar de ser el país peor calificado por la OCDE en esta materia? ¿Van a generarse más y mejores empleos? ¿Vamos a pagar menos impuestos? ¿Va a generarse mayor riqueza nacional? La respuesta es no. Entonces, ¿a quién beneficia esta reforma? Pero ustedes, compañeras y compañeros diputados, muchos de ustedes, parece que esto no les interesa. El día de hoy, muchos de ustedes están aquí para cumplir un capricho, el capricho de su presidente, no para defender una idea ni para hacerle honor al cargo que muchos de ustedes ostentan. La naturaleza de esta reforma y las futuras negociaciones sobre las leyes reglamentarias y los contratos de venta de bienes de la nación se quedarán en manos de unos cuantos tomadores de decisión, cuyo único objetivo será la satisfacción de sus intereses particulares. Y mientras tanto, el Partido de los Revolucionarios y el partido, o alguna parte del Partido de los Humanistas, seguirán irresponsablemente en Jalisco, dormidos en el letargo, dejando que se tomen decisiones en contra de los intereses nacionales y en contra de los ciudadanos que confiaron en ustedes en las elecciones. Esta reforma energética, mentirosa y dañina, se construyó de espaldas de la nación, se construyó sin concebir una idea de interés público, se delineó por un grupo de políticos que prefieren defender los intereses privados por encima de sus propias convicciones y por encima de sus propios representados. Esta reforma no es de Estado y no es estructural, es un atropello a la historia de México, a los estatutos de todos los partidos políticos, al interés nacional, al constitucionalismo mexicano. Pero parece que todo eso a muchos de ustedes no les interesa. Diputados del Partido Acción Nacional, ¿ya les recordaron sus propios senadores en la discusión de esta reforma que el pensamiento primigenio del panismo se fundó en una concepción nacionalista que desde Gómez Morín reconocía el petróleo y los hidrocarburos como un elemento fundamental de la geopolítica y de la seguridad nacional?
Pero como dice su senador Javier Corral, cuando el negocio se pone por delante, la Constitución es lo de menos. Qué lástima que así termine la brega de eternidad que con mucha dignidad y valentía dieron verdaderos panistas que la nación reconoce, como Gómez Morín y Efraín González Luna. Diputados del Partido Revolucionario Institucional, ya casi termino, presidente, no tenemos que recordarles su contradictorio origen revolucionario e institucional, pero tal vez sí tengamos que recordarles las batallas que dieron los fundadores de su partido, porque al parecer estas solo sirven para llenarles la boca de discursos, pero han sido incapaces de defenderlas. Ustedes que se quejan de la nueva tendencia centralista de su presidente, hoy van a levantar la mano sin pudor, en lugar de corregir el rumbo de la corrupción y la ineficacia con que sus compañeros de partido han administrado a Pemex. Prefieren las salidas fáciles, prefieren venderla, prefieren favorecer los intereses privados y consentir a su presidente. Lo más lamentable es que el día de hoy este engaño reformista del presidente Peña Nieto no está siendo contenido, ni contrapesado, ni equilibrado, ni rectificado por las fuerzas políticas locales, que deberían de ser las que construyan las grandes transformaciones nacionales. Los diputados de Movimiento Ciudadano estamos en contra de atentar contra los intereses públicos y estamos en contra de debilitar al Estado mexicano, y con esto concluyo. Y esto es así porque tenemos sentido común y tenemos memoria. Diputados, compañeras, compañeros, por eso los invito a que el día de hoy, de frente a la nación, de frente a los mexicanos y de frente a los jaliscienses, votemos en contra de esta reforma y del atraco al país. Muchas gracias, buenas tardes.